Hoy es un tema que nos involucra a todos, pero es un tema que está dirigido principalmente a todo el que está en el ministerio, a todo el que de una u otra manera le está sirviendo al Señor. Hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con todo aquel que ha decidido escuchar la palabra del Señor. Los invito que vayamos a Génesis 25, 22. Y leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a hablar sobre la primogenitura. Y Génesis 25, 22. Para hacer un recuento y no leer todo, los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob. Isaac tiene dos hijos, Esaú, el mayor, y el menor de nombre Jacob. Y este nombre Jacob tiene una mala interpretación, burlador, estafador y otros nombres más así que no eran agradables ni muy buenos, pero ese fue el nombre que le pusieron. La ley dice que el mayor tiene que ser el que manda. La ley dice que los mayores privilegios son para el primero, primogénito, el que abre la matriz de la madre, el primero. Esto sigue todavía siendo hoy, en muchas partes sigue siendo válido. Según nuestras leyes y nuestra constitución en Colombia, todos los hijos heredan por igual. Pero en la época de los patriarcas, el primogénito heredaba el doble. Hoy podemos ver cómo países como España, Holanda, Inglaterra siguen funcionando todavía la descendencia y el linaje. Tanto así que cuando el rey Juan Carlos de España abdica al trono, decide ya no seguir siendo rey, eso debía pasar a su primer hijo. Y su primer hijo resulta que es la infanta Elena. Y la tradición dice que no, que el primogénito es el hombre. Y por eso cuando él abdica al trono, no le pasa a ella que es la mayor, sino a su hijo Felipe. El problema es que Felipe tiene dos hijas. Y ahora tienen que pensar en cambiar esa ley, pero hasta ahora sigue siendo vigente. Vemos también con los hijos del príncipe Carlos, que el primero, creo que es William, es el que hereda, y el otro también es hijo, pero es que hereda el primero, varón. Acá, cuando esta mujer está embarazada y tiene mellos, el Señor le dice a ella que el mayor va a servir al menor. Dios le da una promesa. Y hoy Dios nos ha dado promesas y nos va a seguir dando promesas. Y ella entendió que la promesa era que el menor era el que iba a ser más grande en el Señor. Y que a través de él iba a llegar la promesa que Dios le hizo, no solo a esa pareja, sino a nosotros también. Porque la Biblia dice que Dios, habiendo creado la tierra, quería un pueblo que solamente fuera para Él. Quiere decir que en este mismo momento todos los que están en la tierra no son hijos de Dios, sino que Dios quiere un pueblo que sea escogido para Él. Y cuando Dios dice, ahora voy a crear un pueblo, toma un hombre, Abraham, y le dice, de ti, de tu simiente va a salir un pueblo numeroso, que si cuenta las estrellas lo podrán contar y va a ser poderoso. Y eso no llega a través del mayor. Se rompe la tradición aquí, debía heredar ese, pero Dios dice a través de ese no, sino a través de Isaac. Isaac a su vez tiene dos hijos, el mayor que es Esaú, que la tradición decía que él era el que debía heredar, pero Dios desde el vientre le dice a la mamá, el mayor le va a servir al menor, pero allá adentro hay un conflicto de dos naciones. Ya ella entiende, y no sabemos si es por esa misma razón que su hijo preferido termina siendo Jacob. Pero para el papá que no entiende eso, su preferido era el mayor, Esaú. Y aquí comienza todo este problema. Entonces vemos cómo en el versículo 21 dice, los hijos luchaban dentro de ella. En el 21, pero en el 23, versículo 23 de este mismo capítulo, dice, Jacob le dijo a ella, el mayor servirá al menor.
Cuando estos niños crecen, cada uno tenía su preferido. Resulta que en el versículo 31 concluye de una forma: un día llega Esaú cansado. Era el mayor, la promesa era para él, pero él no la quería, no le daba importancia. Y resulta que el menor era el que quería esa promesa. El menor no era cazador, era un tipo tranquilo, vivía en tiendas, era cultivador, era agricultor, cocinaba. El otro era un cazador, el otro llega cansado. Y es tan exagerado que dice: me estoy muriendo, dame de esas lentejas que estás haciendo. Él le dice: te la cambio por tu primogenitura. Él dice: voy a decir, hay gente que dice que tirando palos ciegos, te la cambio como algo perdido. Y el otro, que no le da importancia, dice: te la cambio también, dame ese plato de lentejas, si me voy a morir, ¿de qué me sirve eso? Y le cambió su derecho de primogenitura. No le importó no solo lo que esto conllevaba, sino lo que también tenía que ver de parte de Dios. Es como cuando Dios nos da una promesa y dice: tú me vas a servir, tú a través de la voz, a través de tu alabanza, tú vas a ministrar. Y es como si alguien dijera: a mí eso no me interesa. Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros y nos dice: tú vas, a través de ti yo voy a tocar a muchas personas y las voy a traer a mí. A mí eso no me interesa. A través de ti tú vas a orar y la gente se va a sanar. A mí eso no me interesa. Dios le dio una promesa a él, que más que una promesa para él, era una promesa para nosotros. ¿Por qué? Porque de aquí salieron de Jacob 12 tribus, 12 hijos, y cada hijo formó una tribu y formaron el pueblo de Israel. Y a través de ese pueblo vino el Mesías a la tierra. Y a través de ese Mesías Dios trajo salvación a todo aquel que cree en Jesucristo. Entonces esa promesa era para nosotros también. Pero ¿qué dijo Esaú? A mí eso no me interesa. Te vendo la primogenitura por unas lentejas. Alguien me decía: yo no creo que alguien pueda cambiar una primogenitura por una lenteja. Yo no creo. Pero cuando a alguien no le interesan las cosas de Dios, puede despreciar lo más grande, que es la salvación. Y si desprecia la salvación, desprecia todo. La primogenitura conllevaba algo físico, material, pero también algo espiritual. Y él no le dio importancia a lo espiritual. Ahora, dice la Biblia en el versículo 34: así menospreció Esaú la primogenitura. Vamos a hablar qué es primogenitura. Vamos al latín. Primus, primero. O sea, el primero que abre el vientre de la madre. Y genitus, que en latín quiere decir genus, quiere decir el linaje. Y el hito quiere decir el que recibe la acción pertinente. Primogenitura es el primero. La herencia del primogénito implicaba tres cosas. Primero, un liderazgo en la adoración y en los manejos de la casa. El hijo mayor heredaba todo eso. Todavía en la Edad Media funcionaba de esa manera. En la Edad Media, hablamos 1400, 1500, 1600. El mayor no solo heredaba la mitad, heredaba todo, en algunas partes. ¿Y para qué se hacía esto? Para que la tierra siguiera siendo de la misma familia. Pero si había 5 hijos y a cada hijo le daban un pedazo de tierra y cada hijo se casaba con personas de afuera, esa tierra se iba perdiendo y ya no era de la familia. Dios, muchos siglos antes de eso, hizo algo parecido. Dijo: la tierra no se vende, la tierra es heredad perpetua. Si alguien tiene que vender la tierra cada 50 años, esa tierra va a volver a su misma familia. O sea que alguien, lo que llaman el jubileo era que cada 50 años todas las deudas quedaban canceladas. Si alguien vendió un terreno, pero faltan 50 años para el jubileo, 40, 49, falta mucho, la tierra vale bastante. Pero si el jubileo era en 2 años, la tierra solamente valía poquito, porque en 2 años volvía a su dueño, así la vendieran. Entonces, ¿qué pasa con el primogénito? Que él heredaba, era el líder en la adoración y en la administración de la casa, de la familia. También tenía una doble porción.
Deuteronomios 21:17. Deuteronomios 21:17. Hablando de cuando un tipo tiene una mujer por fuera de su casa y tiene un hijo por fuera de su casa que nace primero que el de la casa. Deuteronomio dice: mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que corresponde a cada uno de los demás. La misma ley lo decía. Y como 3, aparte de que le daba el doble de la herencia, derecho a la bendición del pacto de Dios. Quiere decir que la bendición de Dios no era para todos los hijos, era solamente para aquel en el cual iba a caer la bendición, la promesa, la descendencia. Lo que Dios iba a hacer era a través de una persona, y Esaú despreció eso. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que él cambió las bendiciones futuras por algo material. Muchas veces Dios nos hace una promesa de darnos un hogar estable, de darnos una pareja. Si somos el que es hombre, Dios dice: te voy a dar una esposa en tu tiempo. Y de pronto él dice: no, ya yo tengo 30, ya yo voy a agarrar la que venga. Y se casan y tienen problemas. Y después dicen: ¿por qué me pasa esto? No esperamos en el tiempo de Dios. Muchas veces Dios nos habla de un empleo. Muchas veces Dios nos dice: tienes que terminar una carrera y te voy a bendecir. Y la gente dice: no, yo mejor me dedico a trabajar porque yo necesito plata es ahora. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que él cambió lo futuro, lo que Dios había prometido, lo cambió por algo temporal. Menospreció eso, pero Jacob la quería. Génesis 26:34. Este Jacob, este Esaú, le importaba tampoco lo de Dios, que tomó 2 mujeres. Génesis 26:34. Y dice: y cuando Esaú era de 40 años, él dijo: ya me estoy quedando viejo, voy a agarrar la que venga. Tomó por mujer a Judith, hija de Berit Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. O sea que tomó 2 mujeres que no eran del pueblo hebreo, que no eran del pueblo de Israel, cuando la ley decía que él tenía que casarse con una mujer de Israel, porque ese iba a ser el pueblo prometido, y él no le importó. Bueno, en este caso no era Israel, porque Israel iba a fundarse, pero tenían que tomar mujeres de la misma familia, y él tomó mujeres de afuera. Dice que a raíz de eso él trajo amargura a sus padres. Dice el 35: fueron amargura de espíritu para Isaac y Jacob. O sea que a Esaú no le importaba ni la ley, a Esaú no le importaba que ellos tuvieran que tener la misma familia. Él tomó mujeres de afuera, y eso trajo problemas con sus padres. ¿A quién le pasó parecido? A Sansón. Sansón tenía que coger una mujer de Israel, y lo que hizo fue tomar una filistea. No le importó. Eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta hoy. Todo el que va a buscar una pareja y busca una pareja inconversa, es más fácil que ese inconverso haga dañar tu fe a que tú conviertas a la otra persona. Porque el que convierte es Dios. Entonces muchas muchachas se consiguen un novio que no es cristiano y dicen: yo lo convierto. Y resulta que la Biblia dice que nosotros no podemos tener un yugo desigual. Si usted ya está casado y usted se convierte al Señor, tiene que seguir orando por su pareja. Pero si usted ya es cristiano, no puede iniciar una relación con alguien que no sea cristiano, porque va a perder su fe. ¿Dónde estuvo el problema de Salomón? Riquezas, sabiduría. Dios se le presentó 2 veces. Se casó con la hija de Faraón. Después se casó con la hija de otro. Comenzó a tener mujeres que no eran hebreas, que no eran del pueblo de Dios, y terminaron haciendo que él adorara al diablo. Una persona que Dios se le apareció 2 veces y termina adorando al diablo. Aquí es cuando vemos lo importante de la parte de intimidad de una pareja. Todo lo que eso puede afectar, para bien o para mal. Este hombre buscó mujeres de afuera y Salomón terminó adorando al diablo. Entonces Esaú no le importó que su familia, que debía buscar mujeres de su familia, sino que buscó de afuera. Entonces dice la Biblia que a él no le interesaba la fiesta, ni no le interesaba nada de Dios. Pero al padre, a Isaac,
sabiendo que la promesa venía a través de él, tampoco le importó en un momento la opinión de Dios, sino lo que él pensaba. Si Dios le había dicho a su esposa que la bendición iba a ser a través de Jacob, cuando él vio que se estaba muriendo, dijo: yo no voy a bendecir a este muchacho, sino el que a mí me gusta, porque es mayor, porque la ley dice, porque a ese tengo que servir. Vamos a hacer un paréntesis. A mí me gustan mucho los paréntesis. Vamos a hablar de la ley. La ley es para imprimir temor al que no la cumple. Pero cuando uno cumple la ley, dice la palabra que uno no tiene por qué tener miedo. Si viene un policía allá afuera y yo no tengo ningún problema, yo no tengo por qué tener miedo. Pero el que acaba de robar, el que acaba de hacer algo y que lo van a coger en un crimen, dice: yo no quiero que venga el policía. Resulta que, hablando de esta cuestión de la ley, estamos hablando aquí, la ley, la tradición, el folclore, la gente le da más importancia a eso que a Dios. Voy a hacer un paréntesis de un tema espinoso. Ustedes habrán visto que esta semana que pasó, creo que fue como el lunes, un pastor rompió la imagen de una virgen. Eso ha sido una polémica en las redes sociales. Yo, como cristiano, y hablando con otro hermano, estábamos compartiendo allá en el hospital. Nosotros decíamos: nosotros somos cristianos, nosotros no haríamos eso, hay que respetar. Pero, aquí viene lo bueno, el pastor dice que Dios lo mandó. Y ahí sí está el problema, porque si Dios te manda, ¿qué vas a hacer tú entonces? Yo no lo haría, porque yo pienso que la adoración, la idolatría hay que quitarla del corazón. Pero si Dios nos manda, ya es otra cosa. Yo no puedo criticar al pastor porque el pastor dice que Dios le dijo. Ahora, el problema es que Dios no le haya dicho. Pero si Dios le dijo, él tiene que hacerlo. Porque es mejor pelear con los hombres y no pelear con Dios. Es mejor ser aborrecido por los hombres y no aborrecido por Dios. Que los hombres nos desechen, ellos no nos dan de comer. Nadie nos puede vender, ni comprar, ni salvar a nosotros. Nuestra salvación no se compra, solo la da Dios. Y si peleamos con Dios, ¿de quién nos agarramos? Entonces, pónganse a pensar, y esta es la reflexión que les doy para el día de hoy. Si Dios los manda, ¿qué van a hacer? ¿A quién van a agradar? ¿Al jefe? ¿Al vecino? ¿Al patrón? ¿A la novia? Muchas veces la novia dirá: no, tú para allá a la iglesia no vas. Si tú sigues así, cortamos, porque yo así no me sirve. Ya después no puedes bailar, no puedes tomar, no puedes no sé qué, no me sirve. O escoges la iglesia o me escoges a mí. Y eso es fácil, escoger a Dios. Dios te puede traer la novia, pero si te vas a la novia, ya no te va a traer a Dios, te va a alejar de Dios. Entonces, ¿qué quiso hacer este hombre? Si la ley dice que el primogénito hereda, yo se la voy a dar es al primogénito, la bendición es para él. Y ya Dios había dicho que no era para ese, sino para el otro. Cuando la mamá se da cuenta, porque dice aquí que esta mujer se dio cuenta, cuando ella se da cuenta, ella sale corriendo y le dice a él: tu papá va, y era ciego para rematar, tu papá va a bendecir a tu hermano. Dice Rebeca, ella, algunos pueden decir fue viva, fue viva, que ella dijo: no, esta bendición es para ti, yo la voy a hacer como sea. ¿Qué hizo ella? Ella le dijo: vamos a engañar a tu papá. Te voy a poner la ropa de tu hermano, mientras el otro se fue a cazar, porque resulta que Isaac dice: te voy a dar la bendición, pero primero quiero que me des de esa comida que tú haces, de esos animales que tú cazas. Cázate un animal, cocínamelo, me lo traes y yo te espero aquí con la bendición. La mamá se da cuenta y le dice: no, tú no tienes que ir a cazar, aquí tenemos cabritos, tráeme 2, yo le preparo la comida, seguramente ella le enseñó a cocinar al otro y queda la comida igualita, y yo te la doy a ti. Pero es que yo soy lampiño y él es peludo, no importa. Cogieron la piel de esos animales y se la pusieron. Pero es que yo no vuelo como él, no importa, te ponemos el vestido de él. Y le hicieron el plan al Señor. Cuando él viene, él dice: la voz es de Jacob, pero el olor es de Esaú. Las manos son de Esaú. Sí, Señor, tú eres Esaú y cocinas igualito, tú eres Esaú. Y le da la bendición. Miren la importancia de la bendición, que una vez que él se la dio a él, ya no se la pudo quitar. Y cuando él da, cuando la bendición no es para ti, cuando la bendición que es para nosotros, no la aceptamos, lo que viene es maldición.
Jesucristo dice: el que conmigo no recoge desparrama. Cuando Él viene y le da la bendición, dice: a través de ti yo voy a hacer un pueblo grande, que fue lo que Dios le dijo a Abraham. Abraham se la pasa a Isaac, Isaac se la pasa a él. Dios dice que a través de ti va a ser un pueblo grande, y vas a ser bendito, y vas a prosperar, y tus enemigos no van a poder contigo. Le da la bendición y él se va. Apenas se está yendo, regresa el otro. Y cuando el otro regresa: dame la bendición. Ay, entonces, ¿a quién se la di? Ese fue mi hermano. Ya 2 veces me ha robado. A él no le habían robado, la vez anterior fue el que la vendió. ¿Cuál es el problema? Que él en este momento sí le importó la bendición, pero allá no le importó. A él le importó la bendición material, de que iba a heredar el doble, de que su riqueza iba a ser el doble que la del otro, pero no le importó la espiritual. Pero eso es un paquete que viene junto. Cuando Dios dice: yo te voy a dar los dones, también dice: yo quiero para ti el fruto. Por eso no se llama los frutos, se llama el fruto, porque viene todo junto. Amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, todo eso viene juntico. Él quería la bendición material, pero no quería la espiritual. ¿Acaso a Jacob se le olvidó que éste había tomado a mujeres de afuera? Mujeres que no eran de la familia. No le importó. ¿Acaso le importó que Dios hubiera dicho? A Jacob tampoco le importó. Esto trajo problemas. Primero, que Jacob no tuviera en cuenta a Dios. ¿Qué causó eso? Que se dividieran los hermanos. Pero Rebeca tuvo otro problema. ¿Cuál es el problema de Rebeca? Que si ella confiaba en Dios, tenía que saber que así sea a última hora, Dios le iba a hacer recapacitar a su esposo, que esa bendición no era para él sino para el otro. Pero ella decidió actuar por sus propias fuerzas, actuar con engaño. Hay una palabra que está en Jeremías. En este momento no la encuentro aquí. Pero, ¿qué pasa con Jeremías? Que en Jeremías dice: maldito aquel que lleva a cabo la palabra de Dios con engaño. Jeremías 48:10. Ella quiso la bendición de Dios con un engaño. Y la Biblia dice que Dios no puede ser engañado, ni Dios engaña a nadie. Entonces, si nosotros: maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviera de la sangre su espada. El que busque hacer la obra de Jehová de una forma indolente, de una forma inadecuada. La otra versión griega dice: el que haga la obra con engaño. Ella trató de hacer la obra de Dios, que la bendición de Dios llegara a ellos, pero engañando a su esposo. Esa no es una bendición completa. Esa no es la forma en que Dios quiere la bendición. Si nosotros le compartimos a alguien, si nosotros queremos que la familia se convierta, si nosotros queremos que la gente reciba al Señor, no podemos pararnos aquí y decir: hubo un testimonio grande, resulta que pasó no sé qué cosa y no sé qué, y comenzar a inventar para que la gente diga: verdad que Dios está ahí, verdad que Dios está actuando. Dios no necesita esa ayuda de nosotros. La palabra de Dios se defiende sola. Nosotros tenemos que tener 2 cosas: la verdadera palabra y un testimonio que respalde esa palabra. Si una persona borrachín, una persona que es borracha, le dice al otro: el Señor te va a sanar de esa borrachera, y no lo sana a él, nadie le va a creer. Entonces tenemos que tener un testimonio que sea conforme a la palabra del Señor, y tenemos que tener esa palabra sana. No podemos torcer la palabra simplemente para que le agrade a las personas. La palabra agradable puede hacer un templo que esté lleno, pero puede hacer personas en un falso testimonio. Esas personas, a la hora que venga un problema, no duran. Por eso es que muchas iglesias pueden estar vacías. ¿Por qué? Porque la palabra que le están dando es una palabra tibia, es un paño de agua tibia. Tranquilo, tú puedes hacer como quieras, tú puedes tener lo que tú quieras, tú puedes hacerlo de la forma que quieras. Me decía una pastora con la que hablaba hace poco, que le decía a alguien, a ella, un supuesto pastor, le decía: vea, a usted no se le llena la iglesia porque usted pone mucho problema. Deje que venga todo el mundo como quiera, que se suban al altar los que quieran, y eso se le va a llenar la iglesia. Pero se te va a llenar del diablo, no se te va a llenar de Dios. Es mejor presentarse delante del Señor y decir: Señor, mira, esta es la grey que tú me dijiste. Señor, son pocos, pero aquí están. A decir: Señor, tenía una iglesia grande, multitudes. Mi esposa y yo estuvimos una vez en una iglesia en Bogotá. Había líneas que señalaban dónde quedaba el baño.
Había cajeros para que uno depositara con datáfono y todo, de la cantidad de gente que había. Se bautizaban 5,000 personas en un día. Pero la palabra que nosotros vemos es una palabra decepcionante, cómo denigran de Dios, cómo dicen que Dios les sirve a ellos, cómo ellos dicen que ellos dicen y Dios tiene que mandarle gente que están a su servicio. Entonces, esa no es la iglesia que un ministro tiene que aspirar a tener, porque vamos a rendir cuentas al Señor y allá no hay engaño. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál fue el problema de esta mujer de Rebeca? Pensar que ella tenía que engañar a su esposo para que la bendición llegara a su hijo. Ella tuvo que asumir las consecuencias de ese engaño. Primero, los dos hijos pelearon. Demoraron muchos años, más de 20 para volver a hablarse. Segundo, a este le tocó huir. ¿Por qué? Porque el otro dijo, apenas se muere el papá, voy y lo mato. Cuando ella se entera, le dice, vete para donde mi familia que está en otra parte. El tipo tuvo que irse exiliado. Tercero, no volvió a ver a su hijo. O sea, por haber hecho eso ella se despidió para su hijo. Nunca más volvió a verlo. Entonces, esas son las consecuencias. Eso es lo que ocurre cuando nosotros, aún queriendo hacer la obra del Señor, hacemos engaño. Porque todo el que miente no es hijo de Dios, es hijo de su padre, el diablo, dice la Biblia. Si nosotros, por acomodar las cosas, mentimos, no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo. Entonces, esta mujer, pensando que iba a ayudar a Dios, mintió y tuvo que asumir las consecuencias de eso. Jacob se fue. Ella no lo volvió a ver. Él vivió exiliado. Engañaron al pobre viejo. Pero él también debió asumir las consecuencias de eso. Cuando se va para otra tierra, entonces el suegro es el que lo engaña y no una, sino 2 veces. Primero le dijo, ¿te gusta esa, la menor? Bueno, cógela, está bien, pero trabájame 7 años. Y el día de la noche de boda le entregaron a la otra. La otra que tenía bonito, los ojos solamente. Dice ahí que tenía unos bonitos ojos. En cambio la otra era bien bonita. Pero le entregaron esa. ¿Y por qué me entregaron esa? Me engañaron, era de noche. No, porque la tradición dice que primero hay que casar la mayor. Ahora trabájame 7 años más. Y después que trabaja, me voy. Ah, pero te vas a llevar el ganado ese. Entonces tuvieron que, bueno, Dios permitió que él fuera bendecido y otras cosas. Pero eso que él hizo, eso también le pasó. Por eso tenemos que entender lo que dice la Biblia, que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Entonces, el que pone a sembrar odio, mentira, no puede esperar que Dios lo bendiga. Eso mismo va a recibir. El que trata mal a los hijos, cuando esté viejo va a decir, ¿por qué me tratan así? Pero ¿qué sembraste en los hijos? ¿Qué sembraste en la familia? Entonces, tenemos que entender esto. Que cuando Dios tiene una promesa para nosotros, y Dios tiene promesas para todos, ya nos lo dijo hoy, tú has cambiado mi lamento en baile. Todo el que tenga problema, Dios le puede solucionar ese problema. Dios hace promesas de salvación, de restauración, de sanidad física, sanidad espiritual, restaurar matrimonios, todo. Esas son promesas, ahí es que confiar. Vamos al libro de Hebreos 12:16. Hebreos, hablando de esa primogenitura también. Dice la Biblia, todo lo que este hombre debió pasar. 12:16. Dice la palabra del Señor, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Muchas personas reciben la promesa de Dios, la desprecian y aunque la quieran ya no la vuelven a tener. Muchas personas Dios les dio la oportunidad de estar en un sitio bien alto y lo desprecian. Y dice aquí, aunque él lloró, no se la dio. Entonces muchas veces esa mujer, hay hombres que ya tendrán cierta edad y decir, me pude casar con esa muchacha pero lo traté mal, pude tener un hogar pero lo traté mal. La Biblia dice, 7 veces se caerá el justo, pero 7 veces lo levantará Jehová. Y a veces nosotros decimos, no importa, Dios me perdona, Dios te perdona, pero a veces la oportunidad no viene de nuevo.
Entonces, vemos aquí cómo ni siquiera él llorando por esa primogenitura la recuperó. Juan 6:26. Jesucristo nuestro Señor dice: Jesús les dijo: me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Muchas veces buscamos a Dios por la bendición que nos puede dar. Nos quedamos sin trabajo, queremos un trabajo. Se fue la esposa, entonces vienen a orar por la esposa. Necesito sanidad, vienen y buscan al Señor y después se van. Jesucristo dice: ustedes no me buscan a mí porque crean en mí, sino porque les di pan y les di pescado. Cuando multiplicó los panes y había gente con hambre, dice que sobraron 12 cestas, panes. Había mucha gente con hambre y comieron. Pero él le dice: ustedes no me buscan a mí porque me quieren y porque me amen, me buscan por el interés. Entonces tenemos que entender que muchos seguían a Jesús por la bendición física, no por la espiritual. Génesis 29:25. En Génesis 29:25 pasa lo que acabábamos de hablar. Jacob es engañado y le dice a su suegro: ¿por qué me has engañado? Y vemos que él mismo engañó a su papá. Así que todo ese engaño que hizo, él se le vino. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Esto era la introducción, porque ahora vamos a entrar en el tema en sí. Vamos a hacer la comparación entre la primogenitura y el cristianismo. Todo el que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador recibe enseguida perdón de pecados. Todos sus pecados son borrados. Y enseguida, dice aquí, todo es hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Recibimos promesas, pero nosotros tenemos que atesorar esas promesas. Restauración, sanidad, liberación, todas esas cosas. Esas son las promesas que recibe todo cristiano. Gálatas 3:26 dice: pues sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aceptamos a Cristo y nos volvemos enseguida hijos de Dios. Ya dejamos de ser criaturas y pasamos a ser hijos de Dios. Pero Jonás nos compartía en una ocasión: a todo el que recibe por hijo lo disciplina enseguida. A todo el que Dios acepta, enseguida lo pone por el proceso. Como cuando alguien tiene un perro en su casa, lo manda a bañar, lo limpia, lo perfuma, le arregla las uñas al perrito, todas esas cosas. Pero hay gente que recoge un perro de la calle, tiene que mandarlo a motilar, tiene que mandarlo a bañar, tiene que mandarlo a desparasitar. ¿Por qué? Porque lo toma por hijo, tiene que limpiarlo enseguida. Cuando Dios nos toma por hijo, nos disciplina enseguida. Y muchos se apartan. Muchos no aguantan el proceso. Muchos dicen: no, ya yo no voy a seguir aquí porque esto es muy duro. Yo no aguanto esto no es para mí. Resulta que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Dice la Biblia en Mateo 11:12. Quiere decir que tenemos que luchar por esas promesas. Pero vamos a ver las consecuencias. Cuando nosotros estamos en dificultades y pensamos que Dios no está, cuando Dios más está, porque es Él. Cuando no es lo mismo la dificultad que tenemos antes de aceptar a Cristo que después de aceptarlo. Cuando no aceptamos a Cristo en los problemas que tenemos, estamos solos. Cuando aceptamos a Cristo en los problemas que Él tiene, Él es el que nos está metiendo en el problema, porque a través de ese problema nos está limpiando. Yo me imagino que la ropa dentro de una lavadora la mueren, le hacen y la están limpiando. En ese proceso que Dios nos hace cuando nos mete en una lavadora es cuando Él está con nosotros, porque es el que nos lava. Pero cuando alguien, después de haber aceptado a Jesucristo, decide pecar deliberadamente, o sea que lo ha planeado, lo ha planificado, ha tomado la decisión de pecar, ¿qué estamos haciendo? No le tenemos temor a Dios. Dios me puede estar viendo, pero yo voy a hacer eso. No tiene fe en la promesa que Dios le dio, que Él iba a ser su sustentador, que Él va a ser nuestro guardador.
no le da reverencia, no le da importancia a Dios y se aleja de Dios. Todo el que peca se está alejando de Dios, pero piensa que puede regresar. Pero aquí viene una cosa, eso lo hablábamos un día con Jonas y con mi esposa, fue difícil entender esa parte, pero es una realidad y lo voy a decir. Y cuando voy a decir esto, lo voy a decir para los demás y también para mí. Y hay gente que dice, no digas de esa agua, no beberé. Hay gente que dice, no escupas para arriba porque te va a caer. Pues yo voy a escupir para arriba. Si un hombre o una mujer de Dios falla, difícilmente se va a levantar. Difícilmente se va a levantar. Y he escuchado testimonios de ministros, de pastores, de toda una cantidad de gente que sirve o que le sirvió al Señor y caen. El ministerio no vuelve a ser igual. De ninguna manera vuelve a ser igual. Un tipo, un pastor, un ministro, lo que sea, que ha tenido mujeres por fuera, ¿con qué autoridad le va a decir a alguien usted no puede fornicar si ya lo ha hecho? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vemos a través de la Biblia que le hace un llamado, y sobre todo delito sexual, muy difícil se va a levantar, muy difícil que vuelva a levantarse. Vamos al libro de Hebreos 10, 26 y 27. Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. Dice la Biblia: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si una persona que acepta a Jesucristo peca, se arrepiente, pero ya no va a decir, bueno, Jesucristo va a morir por mí otra vez, porque ya me arrepentí, Señor, aquí estoy, muere de nuevo. Dice aquí, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice algo más terrible: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Antes el pecador lo mataban, según la ley. ¿Cuánto más castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Quiere decir que cuando nosotros aceptamos a Cristo y pecamos, estamos diciendo, a mí esa sangre no me interesa, el Espíritu Santo no quiero nada con eso, y Dios nos guarde. Pero está diciendo que eso es lo que las personas hacen: desprecian la sangre que inicialmente lo santificó. Entonces, ¿todo esto qué quiere decir? Que cuando una persona vaya a pecar, piénselo bien, porque va a perder la primogenitura, va a perder toda la bendición, va a perder el prestigio, va a perder todo, va a perder el testimonio, y eso no se recupera. Entonces, ¿qué dice la Biblia con todo esto? La Biblia lo que está diciendo es que cuando un ministro cae, peca contra Dios, contra la familia, contra el ministerio, contra los hermanos y contra los inconversos que habrían de venir si él no hubiera caído. ¿Por qué contra Dios? Principalmente el pecado es contra Dios, porque Dios es el que nos llama, es el que nos santifica, es el que nos toma, es el que nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando alguien se devuelve al mundo, ¿qué está haciendo? Despreciando la luz. Hace, como dice la Biblia, como la puerca lavada. Pueden lavar la puerca, pero va para el mar. ¿Qué hace el perro? Vomita y se va para allá otra vez. ¿Qué dicen algunos? Si el perro nunca fue cristiano. Pero es que aquí dice que desprecia la sangre que una vez lo santificó. Así que él sí fue de Dios. Él sí aceptó a Dios porque esa sangre lo limpió una vez. Pero despreció al Señor. ¿Por qué la familia? ¿Qué pasó con la familia de Jacob? Los hijos se separaron, pasaron más de 20 años, la mamá no lo volvió a ver, hubo engaño. Si Dios no hubiera estado de por medio, esas familias se hubieran matado o nunca se hubieran vuelto a ver. Todo eso, porque este despreció la primogenitura. Entonces, ¿por qué el ministerio? Porque el ministerio se cae.
Yo abiertamente se los digo. El día que un pastor haga adulterio no tiene autoridad, que Dios me guarde, pero el día que eso pase, todo el mundo tiene libertad para decir, allí no está Dios. ¿Por qué? Bueno, no es que Dios no esté, Dios puede estar, pero no está en esa persona. Y lo que salga de esa persona no puede ser conforme a la palabra de Dios. Porque el que adultera no tiene el Espíritu de Dios, sino el Espíritu del diablo. Entonces yo antes decía, no, pero es que al pastor hay que darle la oportunidad, o al ministro, o al de la alabanza hay que darle la oportunidad. Sí, Dios lo perdona. Y ahorita vamos a ver un caso bueno. Hebreos 12:25. Dice la palabra del Señor. Hebreos 12:25. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, o sea, si la gente que despreció la ley que dio Moisés no escapó, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Todo aquel que esté despreciando a Dios, dice aquí, va a ser desechado. Hebreos 6, del 4 al 6. El libro de Hebreos habla mucho de santidad. Hebreos 6, del 4 al 6 dice, porque es imposible, está reafirmando lo que yo acabo de decir, es imposible que los que una vez fueron iluminados, o sea, no es el que de pronto vino y quería buscar al Señor, es el que le estaba sirviendo, es el que estaba consagrado, es el que estaba congregado. Pero dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. ¿Exponiendo al vituperio a quién? A Cristo. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, mira, Ari que cristiano, para yo ser cristiano como él, el cristianismo no sirve, para ser como él, yo mejor me quedo como estoy. Cuando una persona decide seguir a Dios, a Cristo, y peca, está haciendo que se burlen de Cristo y que digan que Cristo no tiene poder. Por eso es que dice aquí, es imposible que se levanten. No estamos hablando del simpatizante, estamos hablando del que recibió la palabra del Señor. Entonces, el panorama es difícil. Cada persona, antes de pecar, tiene que pensarlo, porque tiene que decir, después de esto no hay más levantamiento. Ahora vamos a ver un caso que sí es bueno. Vamos a 2 de Samuel 12:9. Y ya con esto, con este tema, vamos a concluir eso. 2 de Samuel 12:9, el conocido caso de David. Vamos a ver lo terrible de las consecuencias de burlarse de Dios. ¿Qué pasó con David? Todos sabemos que tenía un corazón agradable a Dios. La Biblia sigue diciendo, el corazón de David, así es que a mí me agrada el corazón de las personas. Tuvo poder, Dios quitó a todos sus enemigos, les dio mujeres, les dio todo, porque en ese tiempo no había salido todavía. No había venido Jesucristo a romper toda esa ley. El tipo era prosperado. Y como dice la parábola, tenía muchísimas ovejas y quiso fue la ovejita del vecino, la única ovejita. En resumen, ¿qué hizo? Tenía muchas mujeres y le gustó la mujer de su amigo. Y buscó la forma de que mataran a su amigo y se quedó con esa mujer. Y lo peor, se quedó callado. Porque si de pronto se acostó con la mujer del amigo y le dice, bueno, pasó esto, algo hubiera pasado. Pero para tapar su pecado, hizo que mataran al amigo. Y Dios le dice, tú lo mataste por medio de la espada de los otros. O sea que él fue un asesino. En su corazón se metió la lujuria. Pero dice la Biblia que después que se limpia una casa y sale un espíritu, él dice, yo estoy mejor allá, trae 7 peores. La persona dice, no, pero es que yo cometí un pecadito, la mentira. La mentira viene con rabia, viene con frustración, viene con envidia, viene con engaño y termina en una muerte como en este caso.
Un pecadito de una mujer que él deseó terminó adulterio, terminó en asesinato, terminó en engaño y terminó en muchísimas cosas más. Entonces dice la Biblia aquí en 2 de Samuel 12:9, Dios le dice, el profeta le dice lo más importante. ¿Qué es lo más importante? 12:9. Tuviste en poco la palabra de Jehová. Tuviste, o sea, de todas las cosas que Dios le dijo lo más importante. No te importó lo que Dios hubiera dicho. Tuviste en poco la palabra de Jehová. Eso fue lo peor. ¿Por qué? Porque David mostró en ese momento que no le importaba la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Dios. O sea, que no le importó Dios ni nada le importó esa mujer. Me decía una hermana en Cristo, yo por un orgasmo no voy a perder la salvación. Acostarme con otro tipo y tener un orgasmo y por eso voy a perder la salvación, yo por eso no la voy a perder. David casi pierde la salvación por un orgasmo. Un ministro de peca muestra lo mismo que David, que no le interesa la palabra de Dios. Que eso es algo despreciable, que no hay que guardarle reverencia a Dios, que no hay que guardarse para el Señor. Pero la Biblia muestra que cuando una persona peca, un ministro del Señor queda inhabilitado. Primera de Timoteo 3:2. La palabra del Señor dice de requisitos de los obispos. Obispos es un enviado, alguien que lleva la palabra. Entonces dice Timoteo, primera 3:2. Requisitos de los obispos, de cualquier ministro. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, de una sola. Si él tiene otra, rompe el mandamiento. Eso lo inhabilita enseguida. ¿Qué consecuencias tuvo David por haber tenido ese pecadito solamente? 2 de Samuel 12:10. Dice aquí, Dios le da una maldición y todavía sigue siendo válida hasta hoy. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Esa guerra que tiene el pueblo de Israel sigue estando porque Dios dijo, no va a faltar la espada en tu familia. Ellos tienen que vivir peleando, ellos tienen que vivir alerta. ¿Por qué? Porque hay una maldición que el mismo Dios le lanzó y que se sigue cumpliendo. Otra cosa, el Señor dice, le enviaré el mal sobre tu casa. Y dice en el 12, tú lo hiciste en secreto, yo lo voy a hacer delante de todo el mundo. Cuando se hace un pecado en secreto, las personas dicen, no, nadie me está viendo. El castigo de Dios no es escondido tampoco, es delante de todo el mundo, para que la gente vea. Dios tuvo tanto amor por David, que no lo mató, porque el castigo era la muerte. La mujer que encontraron, que estaba en adulterio y la trajeron ante Jesucristo, era para matarla a pedradas. ¿Qué dijo Jesucristo? Vete y no peques más. Él la perdonó. Pero antes de eso, el pecado para el adulterio era muerte. Sin embargo, Dios lo perdona. No porque David fuera más importante, sino para que nosotros pudiéramos ver las consecuencias del pecado. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado? La espada. Él dice, no, yo soy un guerrero. Bueno, como el pecado que él cometió fue un pecado sexual, ese pecado sexual se metió en su casa porque Dios se lo mandó. Por eso la gente dice que hay enfermedades, eso fue el diablo, eso fue el brujo que me está atacando, eso fue no sé qué. A veces es Dios que está mandando eso. Resulta que David tenía muchas mujeres y muchos hijos. Tenía una hija muy bonita. ¿Qué pasó con otro de los hijos? Amnón. Se enamoró de la hermana. Y después que se enamora, la viola. Y ella le dice, bueno, ahora cásate conmigo. No, le cogió odio. Dice la Biblia que le tuvo más odio que el amor que le tenía. ¿Qué pasó? Que David cometió un delito sexual. Ese delito sexual, él le abrió la puerta. Cuando una persona le abre la puerta al diablo, ese mismo espíritu va a seguir ahí. Él cometió un delito sexual, un espíritu de Jezabel que se metió. Después ese mismo espíritu se metió en un hijo y le dio lujuria contra la hermana, eso es incesto, y violó a la hermana. Entonces viene el otro hijo
que se llamaba Absalón, y vino y mató a este hijo. ¿Cuántas muertes van? Aparte de eso, con la mujer con la que él se acuesta, la embaraza. Tiene un niño y Dios le dice, te voy a matar a ese niño. Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Dios tiene un plan para cada niño. Hay gente que dice que Dios malo está permitiendo que mueran los niños. De los niños es el reino de los cielos, dice Jesucristo nuestro Señor. Pero Dios salvó la vida de ese niño. Pero Dios, por esa lujuria, mató a ese hijo y le dijo, y te lo voy a matar. Y aquí viene un secreto de la oración. ¿Qué mejor adorador que David, si la Biblia dice que él era el que mejor adoraba? Los salmos, todos no los hizo él, pero se llaman salmos de David, porque la mayoría los hizo él. Sin embargo, oró, ayunó, adoró, y Dios no le hizo caso a eso. Igual mató a ese niñito. Entonces muchas veces nosotros decimos, yo voy a orar por esto. Si no es en la voluntad de Dios, esta oración no tiene respuesta. Podemos ayunar todo el tiempo, podemos el resto de la vida no desayunar, podemos orar todas las noches. Si no es la voluntad de Dios, no se cumple. David ayunó una semana entera llorando, ayunando, vigilando, y Dios le mató a ese hijo. Murió ese hijo, le violaron la hija, murió Amnón. A través de eso, a raíz de eso, se forma una guerra. Entonces su hijo Absalón se rebela, y en esa pelea muere Absalón también, otro hijo que él amaba más. Y el que murió primero, Amnón, era el primogénito, se murió. A Dios no le importó la ley, le mató a este. Y después había otro que se llama, otro más también, que el mismo Salomón viene y lo mata, porque era el primogénito, se lo mata. Todo eso a raíz de ese pecadito que él cometió. Entonces no nos damos cuenta cómo a veces como ministros un pecadito lleva a que se destruya una congregación. Un pecadito lleva a que se destruya una familia. Un pecadito hace que las personas que Dios iba a salvar a través de él ya no van a venir. ¿Qué le pasó a David? Si David ve que un hijo viola a otro, ¿por qué David no hace nada? Porque había perdido la autoridad. Porque como cometió un delito sexual, ya él no tenía derecho moral a decirle a tu hijo, tú porque violaste a tu hermana. ¿Tú no ves que eso es pecado? ¿Con qué autoridad le iba a decir, cómo la vas a violar si eso es un delito sexual? Y él mismo había perdido la autoridad porque lo había hecho. Entonces, cuando nosotros como ministros no es solamente el pastor, es el que está en la adoración, es el que está en la alabanza, es el ujier, cualquiera, el que está en el ministerio de intercesión, cualquiera que comete un pecado, pierde la autoridad moral y ética para decirle a otro, tú no debes hacer esto. Si alguien fuma, ¿cómo le va a decir a otro que no fume que el cigarrillo es malo, si él mismo está fumando? David dice que se enojó muchísimo con su hijo, pero no hizo más nada. Y por eso fue que Absalón se llenó de rabia, porque dice, este viola a mi hermana, que sí es mi hermana de padre y de madre, pero claro, como aquel es su hijo favorito, no hace nada. Por eso vino y lo mató. Y no lo mató enseguida, lo mató 2 años después. Se tomó el tiempo de planificar, de invitar, de hacer una fiesta, de llevar a todos los hermanos, y dijo, y a este cuando se emborrache lo matan, y lo mataron. ¿Por qué? Porque David perdió la autoridad. Entonces, la autoridad, el respeto, no se exigen, se ganan. Una persona no puede decir, usted tiene que respetarme, tienes que ganarte el respeto. Y en la parte espiritual y en la parte de Dios, todavía más difícil. Ganarse el respeto de alguien como cristiano no es fácil. Una misma persona que él dice que es cristiano, pero si yo lo analizo no le veo nada de cristiano. Él dice que ha sido un maestro porque él fue formado en una iglesia de estas que estudian mucho. Él dice que es un maestro, que él también tiene el llamado de ser pastor, pero ni siquiera se congrega. Comenzó a asistir a un sitio donde lo invitamos una vez y él me dijo, yo para aprobar al pastor, le dije, pastor, usted tiene dificultad económica, yo le aporto plata. Y el pastor no quiso, porque él me dijo, yo desconfío de todos los cristianos y yo los pruebo. Pero él mismo se dice que es cristiano. Entonces, dice, yo le ofrecí plata, pastor, usted necesita, yo lo ayudo. Es más, si quiere le compro un carro, porque usted necesita en qué transportarse. Y no me aceptó, fíjate qué hombre ese, porque yo los pruebo a todos. Entonces, ¿qué pasa?
que nosotros podemos decir muchas cosas con la boca. ¿De qué sirven los estudios? ¿De qué sirven los títulos? ¿De qué sirven los años que tenemos atrás, que a veces decimos, tengo 30 años en el ministerio, y seguimos dando un mal testimonio? Al diablo no lo podemos frenar con 30 años de ministerio si estamos mal delante de Dios. El diablo se va a someter más al espíritu que está en una persona recién convertida, que está buscando a Dios, que el que tiene 10, 15, 20 años dando mal testimonio. Entonces David perdió el derecho, perdió la autoridad. Mateo 7:5. No, vamos a Mateo 7:2. Jesucristo tiene una palabra fuerte ahí para nosotros. Dice, hipócritas. Mateo 7:2. El juzgar a los demás. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No podemos criticar a los demás teniendo nosotros también eso. Entonces, con esto, yo no quiero decir que Dios no perdona. Dios perdonó a David y por eso Dios no mató a David. Pero la Biblia dice que después que pasó eso, David vivió unos 25 años. Y fueron 25 años donde él debió ver todo eso, las consecuencias de las muertes, de las violaciones, de que el reino se dividiera. El reino se dividió. Y por muchos años, muchos siglos, ya dejó de ser un solo pueblo. Las 10 tribus del norte se llamaban Israel y las 2 tribus del sur se llamaron Judá. Después que muere su hijo Salomón, el reino se dividió y entraron en guerra y se volvieron enemigos, tanto así que a veces Israel ayudaba a los enemigos de Judá a matarlos. Se volvieron tan enemigos. ¿Pero qué pasó? Permitieron que el pecado entrara en una casa. Entonces, ¿cuál es la invitación de hoy? Que tenemos que entender que con Dios no se juega. Que tenemos que entender que la cosa con Dios es seria. Que Dios no puede ser burlado, que con Dios hay que tener reverencia, que me da mucha pena con este sacerdote, porque él no puede decir el man está vivo, porque es que Dios no es un man, Dios es alguien que necesita reverencia, y nosotros tenemos que hacer reverencia a Dios en todo lo que hagamos. Nosotros no podemos hacer cosas para Dios que Dios no nos mande. ¿Por qué mató Dios a los hijos de Aarón? Por ofrecer fuego extraño cuando él no se lo había pedido. Ellos dijeron, vamos a prender las antorchas para el Señor, el fuego. Y salió fuego de ahí y los mató a los dos. Y le dijo a Aarón, y ni siquiera llores por tus hijos. ¿Cómo sería dura esa palabra? Ni siquiera puedes llorar por tus hijos. Entonces, si nosotros tenemos un familiar que está en pecado, tenemos que compartirle. Porque el día que se muera en pecado, de pronto Dios diga, ni siquiera lo llores porque se va para el infierno. Donde está el lloro y el crujir de dientes. Me gustaría hacer como al principio, que traía una palabra de motivación. Y decía, Dios nos va a bendecir, no importa en qué circunstancia, Dios perdona el pecado, Dios te va a sacar de ahí. Tú nada más espera, déjalo que Él hace todo. Pero tenemos que entender que al igual que ustedes, yo tengo una responsabilidad, y la responsabilidad es que la palabra del Señor nos abra los ojos. Y todo al que Dios toma por hijo, lo disciplina. Pero dice la Biblia que esa disciplina lleva para corrección. Esa disciplina lleva para salvación. Así que todos nosotros tenemos un llamado. Nadie puede decir, es que esa prédica apenas es para los pastores. Esa prédica apenas es para los ministros. Esa prédica es para todo el que Dios toma por hijo. ¿Y a quién toma por hijo? Al que acepta a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador.